Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política. De lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Con tan solo 24 años de edad, resistí una serie de interrogatorios en los cuales me negué a delatar a los insurgentes y a quienes formaban parte de la sociedad secreta de los Guadalupes. Era una señorita educada y adinerada, huérfana desde los 18 años, espía, correo y servidora de la causa independentista, a la cual dediqué los mejores años de mi vida en la Nueva España. En mi infancia fui una lectora apasionada. A mis 21 años desarrollé un código para enviar mensajes secretos con información valiosa para los insurgentes. Tras huir de prisión, participé en el Congreso de Chilpancingo. Fui madre a salto de mata. Reivindiqué el derecho de las mujeres independentistas a las ideas de gloria y patria independiente. Soy Leona Vicario, única mujer cuyos restos descansan en la columna de la independencia, aunque muchas más sirvieron a esta causa. En la cuenta de los días, el 21 de agosto de este 2020, fue inaugurado el Paseo de las Heroínas con la colocación de la estatua de Leona Vicario, la benemérita y dulcísima Madre de la Patria. El proyecto contempla la colocación de 12 esculturas de mujeres ilustres distribuidas entre el Monumento a la Independencia y la Puerta de los Leones, en la entrada principal al bosque de Chapultepec. El programa de esta noche está dedicado a conversar sobre Leona Vicario. Y damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Muy buenas noches, Angélica Noemí Juárez Pérez, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas y, en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos,
encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social. De nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Marlene Reyes les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre Leona Vicario con Angélica Noemí Juárez Pérez, maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, docente y asesora curricular en Historia. Actualmente está adscrita al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Qué te parece si empezamos por comentar qué representa Leona Vicario para el movimiento de independencia? Muchas gracias, Leticia. Leona Vicario va a ser una mujer que va a estar inmersa en el movimiento desde un inicio. Incluso la vamos a encontrar todavía defendiendo los ideales posteriores a que se consuma la independencia. Leona todavía va a empezar a involucrarse con estas ideas de cambios políticos, cambios económicos, incluso antes del levantamiento de Miguel Hidalgo en 1810. De hecho, podemos encontrar ya influencia de Leona en 1808 en este primer intento de autonomía por parte de las autoridades en Nueva España. Durante todo el proceso de independencia la vamos a ver inmiscuida, la vamos a ver representada, la vamos a ver como siguiendo el camino de la insurgencia. Va a tener relación con José María Morelos y Pavón, con Ignacio López Rayón, es decir, con los líderes del movimiento. La vamos a ver también todavía concluyendo el proceso de insurgencia y, como mencionaba en un inicio, todavía hacia el final de la lucha, pues vamos a ver que todavía se involucra en cuestiones políticas, ahora ya no solamente de la separación, sino en qué le va a deparar a México como nación independiente. En este debate todavía entre centralistas, federalistas, también va a tener una posición política que va a mantener y que va a defender, es decir, todas estas 2 décadas, 3 décadas de la vida pública, política de Leona, pues se va a mantener activa. Noemí, sabemos que Leona era hija de una criolla y de un comerciante español de clase acomodada. ¿Por qué razones abraza la causa insurgente? Es muy interesante. En efecto, Gaspar Martín Vicario, que era su padre, era procedente de España, de Castilla la Vieja, que como muchos llega a ese territorio pues en busca de fortuna, en busca de riquezas, y contrae unas primeras nupcias de las que queda viudo, con las que va a tener 2 hijas, que son las medias hermanas de Leona, María Luisa y Brígida. Es muy interesante, estas dos hermanas pues van a contraer el destino de lo que la mayoría de las mujeres de la época pues esperaba, o al menos en la posición económica en la que se encontraban ellas. Brígida se va a ingresar a la Orden de las Carmelitas Descalzas y María Luisa va a contraer matrimonio, pues las dos siguiendo como estos roles de lo religioso y del matrimonio. Ya que queda viudo, él se va a casar con Camila Fernández de San Salvador, que en efecto era originaria de la ciudad de Toluca, de la actual ciudad de Toluca, y de este segundo matrimonio va a nacer como hija única Leona Vicario. Siendo hija única y ya con Gaspar siendo importante en los negocios, sobre todo lo que tiene que ver con minería, una familia importante de la Ciudad de México, no de las más ricas, pero sí de las que forman parte de la élite, pues uno se extrañaría, ¿no? Que Leona pudiera carecer de alguna situación como el resto de la población de Nueva España. Y aquí es donde digo que está un punto muy importante, porque en 1808 ella va a quedar huérfana. Su padre va a morir al iniciar el siglo, en 1807 su madre,
va a quedar huérfana a los 18 años. Entonces, imagínate quedar huérfana a esta edad prácticamente con el futuro resuelto, porque ella va a heredar toda la fortuna de esta familia. Entonces, no tenía absolutamente nada de qué preocuparse, ya no tenía nada que sufrir, ya no tenía ninguna pena, y aún así deciden ingresar a la insurgencia. Y yo creo que este es uno como de sus momentos clave. Cómo a pesar de tenerlo todo, decides también arriesgarlo todo por las causas, por los ideales, por las creencias que tú tienes. Porque pues prácticamente ella ya no iba a sufrir nada, tenía a 10 personas trabajando para ella, tenía ya una casa, tenía todas las comodidades que puede tener una señorita de la élite de ese momento de la capital de la Nueva España, pero aún así decide arriesgarlo todo. ¿Y las razones detrás de ello cuáles son, Noemí? Para entender la figura de Leona hay que entender todo su contexto. Leona nace el 10 de abril de 1789. 1789, un año convulso a nivel global, es cuando se está gestando la Revolución Francesa. Ella empieza a ser educada también fuera de los cánones tradicionales de la época, si bien va a seguir con la parte de la cuestión hospitalaria, de los buenos modales, de la religión, ¿no? Va a estudiar el catecismo de Padre Ripalda, va a tener estas lecturas religiosas obligatorias para las señoritas de la época, pero también va a ser educada fuera de ello. Y como prueba de esto tenemos que su biblioteca tiene volúmenes de clásicos de la literatura universal, de lecturas de la Ilustración que tratan de explicar el mundo natural y el universo. Sabemos que hablaba francés, tenía textos de historia, tratados históricos, es decir, también a pesar de esta educación tradicional, como lo mencionaba, también va a estar fuera de ella, y esta educación pues le va a permitir no solamente lo que ella ve y de lo que ella es testigo, sino saber que hay otras ideas, que se están emancipando otras ideas, y va a empezar a formar o a interactuar con ellas a través de las lecturas. Además, algo muy importante, las personas con las que frecuentemente se reunía, pues también tenían ideas políticas de cambio. Por ejemplo, su primer prometido es Octaviano Obregón, está comprometida con él hacia 1808, incluso él forma parte de este primer intento de autonomismo, y al fracasar se va de representante a las Cortes de Cádiz en España, es decir, la vemos prometida con un actor político que también quería cambios políticos. Después de que rompe el compromiso con Octaviano Obregón, pues también empieza a relacionarse con Andrés Quintana Roo, que llega tiempo después de Mérida, y si nos damos cuenta, pues también empiezan a coincidir con estas ideas de emancipación, ya no solamente de autonomía como con Octaviano. Entonces podemos darnos cuenta que su educación va a ser fundamental, estas lecturas más allá de lo que se acostumbraba, estos pensamientos producto de la Ilustración, y además el círculo que la frecuentaba pues también era muy importante. Aunque también hay que mencionar que el tío con el que queda bajo la tutela una vez que queda huérfana es un tío abogado realista completamente. Agustín Pomposo de San Salvador va a ser fiel al rey, y entonces es vivir con alguien que es completamente realista cuando por dentro estando en ti ya las ideas de la insurgencia. Cuando hablabas de las medias hermanas de Leona, nos decías que ellas siguieron un destino, el destino que la época les imponía. En este sentido, ¿dirías que Leona es una mujer atípica para la época? Sin duda es una mujer excepcional, pero creo que podemos encontrar todavía más ejemplos de estas mujeres excepcionales. Creo que detrás de Leona Vicario hay cientos de mujeres excepcionales de la época, que en efecto las condiciones, y esto es muy importante, las condiciones económicas y sociales le permiten a ella transgredir lo que va a ser este canon impuesto. Sus hermanas fueron educadas igual que ella, pero si nos damos cuenta ellas se ven inmersas en el círculo cerrado que es prácticamente les imponían a las señoritas de la época, ¿no? La religión y el matrimonio. También no podría hablar solamente de Leona, tenemos casos también dentro de la Ciudad de México de mujeres de la clase de élite como Mariana Rodríguez del Toro, la Güera Rodríguez, por ejemplo, también sería otro caso, la propia Josefa, que también crece dentro de la Ciudad de México, es decir, van a ser distintas mujeres de esta clase acomodada que van a empezar
a participar e involucrarse en estos cambios políticos. Que sea Leona Vicario una oportunidad para reconocerlas también a ellas, que sea Leona Vicario una figura, un rostro, un nombre, pero que también le dé nombre y rostro al ciento de mujeres que no podemos conocer, porque bueno, las ventajas con Leona Vicario es que era una mujer culta y eso le permitió a ella tener el acceso a la lectura y a la escritura, por ejemplo. Emprende una defensa pública sobre su actuación a través de una carta publicada en prensa. ¿Qué nos da esto? Pues nos da evidencias, nos da una manera de poder rastrear nosotros al personaje. En cambio, las mujeres de las villas, de los pueblos, que no sabían leer, que no sabían escribir, pues difícilmente podemos hacer este seguimiento. De algunas tan solo tenemos datos biográficos, algunas semblanzas, algunos testimonios de otras personas que tenían acceso a la lectura y escritura, pero que sin duda estuvieron ahí, que sin duda estuvieron participando y cada una entregándose a la causa desde el espacio que ya asumían y desde las actividades que podían. Podemos encontrar mujeres en Oaxaca, por ejemplo, el caso de 4 mujeres que fueron enjuiciadas por envenenar tortillas, que era lo que consumían los realistas, y eso era su manera de aportar, ¿no? Envenenaban el alimento de las tropas realistas y con eso causaban bajas. Pero bueno, desconocemos nombres, desconocemos sus apellidos. Encontramos mujeres comandando tropas como Manuela Molina, liderando gavillas como Josefa Martínez, siendo espías como Gertrudis Bocanegra, con el delito de seducción de tropa también creo que son las que más se han enjuiciado, como Carmen Camacho, como Bernarda Esteves. Es decir, podemos encontrar un sinfín de nombres, de anécdotas que sin duda pues pueden representar a todas estas mujeres que tienen una participación activa en el movimiento. Por favor, compártenos por qué la historia ha dejado o había dejado en el olvido a todas estas mujeres que se involucraron en la lucha de independencia. En el caso de Leona también es muy interesante cómo se dio un proceso de olvido, porque incluso Leona, su primera biografía la vamos a encontrar en 1825. Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. 1825, estamos hablando solamente 4 años después de la consumación de la independencia, cuando ella ya tenía su primera semblanza biográfica, donde pues hablaba de su entrega a la causa insurgente. También en 1827, todavía ella en vida, tenemos el reconocimiento que quiere hacerle el entonces estado de Coahuila y Texas, en su propuesta de cambiar el nombre de la villa de Saltillo por el de Ciudad Leona Vicario. O sea, homenajes ya nombrando ciudades con el de ella. 1813, todavía dentro del proceso de insurgencia, del Congreso de Chilpancingo, la nombra Benemérita de la Patria. También ese va a ser su primer homenaje. Entonces, como podemos ver, tanto dentro de la insurgencia como las primeras décadas o los años posteriores a la consumación, Leona va a ser un personaje simbólico, importante. Se le van a dedicar biografías, se le van a dedicar lecturas, se le van a dedicar homenajes. Va a tener uno que otro desencuentro, como el protagonizado con Lucas Alamán en 1831, donde él acusa de participar solamente por heroísmo romancesco, ¿no? Cuando dice que prácticamente está siguiendo la causa por seguir a Andrés Quintana Roo, solo actuó por romance, y viene esta defensa que ella hace de que ella no actúa solo por amor, o que las mujeres no actuamos solo por amor, que también tenemos conciencia, que tenemos voluntad, y le dice los sentimientos de la patria no son unos sentimientos extraños. Entonces, todas estas primeras décadas es cuando nace esta figura de la mujer fuerte de la independencia, tanto por quienes se dedican a escribir sobre ella, sus biografías, como el pensador mexicano Guillermo Prieto también la pinta como la figura de la mujer mexicana, ¿no? Como esta mujer fuerte. Pero después de eso, de estas primeras décadas del México independiente, Leona se borra, Leona se va perdiendo, ¿no? de la memoria colectiva. Todavía cuando muere el entonces presidente Antonio López de Santana, encabeza su cortejo fúnebre, por ejemplo, pero después se va olvidando, se va perdiendo, y tal es el caso que llegamos a estos días, y pues pocas veces reconocemos o conocemos qué hizo Leona Vicario. La escuchamos en algunas menciones como enlazada con José Ortiz, ¿no? como las dos de la independencia y nada más, pero difícilmente diferenciamos incluso
entre la participación de ellas. La encontramos también vinculada hacia Andrés Quintana Roo. No tiene mucho, yo leí un libro de divulgación en 2014, me parece, y decía la participación del criollo Andrés Quintana Roo y su prometida Leona Vicario. Es decir, pues aquello que ella estuvo luchando hace más de 100 años de que la desvincularan de Andrés y que se considerara su participación como una decisión propia, pues todavía la seguimos repitiendo en la actualidad. Leona Vicario se perdió, siendo que fue un referente tanto de la causa. Llegamos a este siglo y llegamos a la actualidad y ya no forma parte de nuestra memoria colectiva, ya no forma parte de esas representaciones que tenemos de la historia. De hecho, creo que el grito de independencia del año pasado, 2019, es la primera vez que yo lo escucho, ¿no? Es la primera vez que se menciona a Leona dentro de los próceres de los que se aborda el 15 de septiembre. Y después ya, bueno, se declara su año y empieza esta recuperación de su figura. ¿Quiénes han sido las personas que han contribuido a la recuperación de la figura de Leona Vicario, Noemí? Bueno, creo que fue un acierto del gobierno federal que se asumiera el año de Leona Vicario. Nosotros estamos como acostumbrados a que sean conmemoraciones, por ejemplo, del centenario. El año pasado fue el centenario del fusilamiento de Emiliano Zapata, pero en este momento, 2020, no podríamos hablar como de una conmemoración específica de Leona. Por ejemplo, cumple 178 años de haber muerto dentro de su proceso de insurgencia. Tampoco es un momento clave, es decir, esta decisión no se toma porque haya sido o una fecha en particular como algún asesinato o algún nacimiento. Creo que lo que tratan de hacer es de recuperar a la figura y creo que es una muy buena oportunidad. Además, bueno, de que forma parte de una de las transformaciones que es a lo que se les está dando peso, que en este caso va a ser el de la independencia. Y bueno, las conmemoraciones es lo que nos permite en muchas ocasiones poder rescatar a estas figuras como lo hizo Genaro García en 1910 cuando se hace la conmemoración del centenario de la independencia cuando estaba Porfirio Díaz. Él se dedica a hacer unas colecciones de los documentos del proceso de independencia y su volumen quinto de 7, el quinto está completamente dedicado a mujeres. Genaro García compila 56 expedientes de mujeres que participaron en la insurgencia. Y esto también es importante porque gran parte de estos expedientes es lo escrito por el otro, ¿no? Por el que tiene poder, el que es la autoridad, el que está juzgando. Entonces, gran parte de estos escritos son los juicios a las mujeres que estaban transgrediendo el deber ser de las mujeres de la época. Podemos leer las causas que se les instruían a las mujeres que se encontraban participando como correos, como espías, cuando las condenaban a muerte. El mismo Genaro García va a dedicar parte de este volumen a la causa que se le instruyó a Leona Vicario y posteriormente va a ser uno de los libros más importantes para conocer al personaje, que va a ser su biografía, Leona Vicario, heroína insurgente. Entonces, en este texto, Genaro García retoma y recopila gran parte de los documentos de la vida de Leona. Es muy interesante desde su acta de bautizo hasta el testamento, pasando por algunas cartas que mandaba en la insurgencia. Gracias a eso podemos reconocer que ella, su seudónimo, uno de los que ocupaba era Enriqueta, por ejemplo. Tenemos las declaraciones, el interrogatorio que le hacen en 1813 cuando es aprendida en la primera ocasión y la interrogan y la amenazan y le están presionando para que delate al resto de los guadalupes. Podemos conocer sus respuestas, podemos ver que en ningún momento delata, en ningún momento compromete a sus compañeros. Incluso una de las respuestas es no diré nada hasta que aunque me lleven al último suplicio. Entonces es muy interesante que bueno, a Genaro García le debemos la recuperación de estos temas. Y bueno, ya hacia más adelante, 100 años después, para la conmemoración del bicentenario, pues igual más historiadoras, historiadores, pues se han dado la tarea de recuperar a estos personajes y pues cada vez van aumentando más los detalles en la reconstrucción de su vida, vamos entendiendo más sus motivaciones, vamos conociendo más el contexto. Genaro García, la sazón, en 1910, tengo entendido que era el director del Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, que así se llamaba en ese momento. Es correcto, ¿verdad, Noemí? Y la otra pregunta tendría que ver con el hecho de si el libro, este libro que tú mencionas de Genaro García sobre Leona Vicario, se puede conseguir.
Genaro García, este historiador zacatecano, tenía esa función, era funcionario dentro del gobierno de Porfirio Díaz, como lo mencionas, y fue el encargado de coordinar todas estas conmemoraciones. Y bueno, pueden encontrar la biografía de Leona Vicario con acceso libre a internet. La localizan en distintas instituciones, por ejemplo, la Mediateca del INAH, y también con motivo ahora del año 2020, el INER la digitalizó, entonces pueden ingresar a la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y descargar de manera gratuita la biografía de Leona Vicario, escrita en 1910 por Genaro García, y poder ver los documentos como el acta de bautizo, las cartas que le escribió a los editores del Sol, porque también tuvieron ahí un conflicto durante el gobierno de Anastasio Bustamante. Pues ella es incluso aún posterior a la independencia, vamos a encontrarla en ciertos momentos políticos, van a encontrar creo que debería ser una de nuestras banderas a casi 200 años, sobre el papel de las mujeres, sobre la defensa de las mujeres en el espacio público, sobre la defensa a su derecho de actuar de manera voluntariosa, el árbol genealógico, sobre su familia, es decir, podrán encontrar muchos detalles de la vida de Leona, porque Genaro se encarga de reconstruirla desde su educación, de ver cómo aquello que leía, cómo aquellos textos, cómo todo fue influyendo hasta formarla en una mujer muy joven en el proceso de independencia. Estamos hablando que tenía 24 años cuando es interrogada, y aún así pues nos presenta esta mujer de madurez y de carácter firme durante todos estos años. Y ya nos decías tú que ella está en el movimiento de independencia desde un inicio. ¿Cuáles dirías que son los momentos clave dentro de su participación en la lucha armada? Nosotros podemos llevar la vida de Leona paralelo a los años más importantes de ese momento histórico. Te decía que nace en 1789, en el año de la Revolución Francesa, cuando empiezan como a gestarse estos cambios políticos. Ella empieza a crecer. 1808 es cuando Francia invade España, capturan y obligan a abdicar al rey, y es el mismo año en el que ella queda huérfana, que mueren ya sus padres, que queda bajo la tutela de su tío. Ella vivía en un inicio en la calle del Ángel, que ahorita sería la calle de Isabel la Católica en el centro histórico. Una vez que queda huérfana, se muda con su tío a la calle de Don Juan Manuel, que es la actual República de Uruguay, aunque no van a vivir juntos. Su tío Agustín Pomposo va a estar con su familia en una planta y ella vivir de manera independiente, 18 años, otra vez retomemos, en otra ala de la casa. Entonces, pues manejando sus bienes, manejando su herencia al tanto. Entonces, mientras en 1808 se estaba dando el golpe de Francia hacia España, y aquí empezaron a tener resultados, ella ya se empezaba también a involucrar. Después se da el levantamiento con Miguel Hidalgo y ella ingresa al grupo secreto de los Guadalupes, que era un grupo conformado por distintas procedencias de la Ciudad de México. Estamos hablando de abogados, comerciantes, que tenían contacto con arrieros, y formaron toda una cadena de sociedad secreta con la que se comunicaban mensajes, con las que se otorgaban provisiones. Y ella va a empezar su participación en estos primeros años, 1811-12, primero siendo un acorreo y siendo una espía. ¿Qué hacía? Aprovechando su posición de señorita de la clase alta, podía asistir a las reuniones, podía estar con las autoridades principales de la capital de la Nueva España, podía estar con jueces, con religiosos, con militares, y todo lo que ella obtenía, todo lo que ella escuchaba, inmediatamente lo comunicaba a las tropas insurgentes, porque ¿quién iba a sospechar de una señorita bien educada de la sociedad de la clase alta novohispana? Entonces parecía indefensa dentro de estos grupos de élite, donde estaban compartiendo comunicaciones, donde estaban hablando de estrategias, de información sobre quién se había indultado, quién eran los nuevos espías, etcétera. Pero lo que no sabían es que ella obtenía toda esta información y después la transformaba en un código, que esto es muy interesante, que ella crea todo un código cifrado para poder comunicarlo y no poner en riesgo a nadie. Y es aquí donde también otra vez vemos sobre su cultura literaria, porque parte de los seudónimos pues eran personajes de la literatura clásica.
como te mencionaba, ella también firmaba en algunas ocasiones como Enriqueta, tenemos a Mayo, bueno, distintos apodos, la Monja, la Huicher, Robinson, etcétera. Esa fue como su primer participación, aprovechando su condición como espía, mandando mensajes cifrados. Solamente que en 1813 una de estas cartas va a ser interceptada en el poblado de Tlalnepantla al arriero Mariano Salazar, y ya que es interceptada, bueno, en su juicio, en su interrogatorio que a él le hacen, pues denuncia o declara que pertenecían a Leona Vicario. Afortunadamente, por este grupo de los guadalupes, es avisada que su correo fue aprehendido y decide huir. Ya ni siquiera regresa a su casa porque ya sabía que estaba siendo vigilada o en posesión de las autoridades, y ella huye hacia Huixquilucan con la intención de poder llegar a los campamentos de Tlalpujagua, que ahí se encontraban las tropas insurgentes, pero no lo logra. Relata incluso ella en su interrogatorio pues que las condiciones de andar a pie, de la alimentación, del frío, pues van a hacer que merme su salud y que caiga. Y exponerse a un primer escape, pues cae en cama inmediatamente, su familia la encuentra y es cuando la recluyen por primera vez en el colegio de Belém en 1813. Y 1813 yo creo que va a ser un año fundamental. Es capturada su carta, empieza su interrogatorio, no va a delatar a nadie, en 2 ocasiones la interrogan, la Junta de Buen Orden, con José Verazueta, que es el encargado de llevar su juicio, pues van a ocupar todo tipo de amenazas, como confiscarle sus bienes, como quitarle su fortuna, como ponerle en venta, y en ningún momento ella cede. Y como cuestión de película, unos insurgentes al mando de Ignacio López Rayón se enteran de la reclusión de Leona y van hacia el colegio para poder rescatarla, y así se hace. Una noche del 23 de abril, es decir, ya llevaba un mes en el convento, ingresan al colegio, toman a las hermanas que estaban al resguardo de Leona y pues la ayudan a escapar. Se va a esconder algunos días en Ciudad de México porque, bueno, se hizo todo un revuelo por su fuga, ¿no?, del colegio, y aprovechando que ya baja un poco la custodia en las garitas, que era por donde se salía de la Ciudad de México, logra escapar y se va hacia Oaxaca. Y ahí termina como la etapa de la Leona espía, de la Leona correo, y en 1803 inicia esta Leona, que ya no solamente va a dar información, sino ya va a estar dentro de la tropa. Se va hacia Oaxaca y empieza el camino con los que van a ser el Congreso de Chilpancingo. De Oaxaca se va a Guerrero, bueno, en ese momento se casan, no tenemos seguridad dónde se casan, lo único que hay es una carta de Andrés que le dirige a López Rayón diciéndole que se acaba de casar con Leoncita, o que se casó con Leoncita. Esa carta está fechada el 10 de agosto de 1814, entonces no tenemos conocimiento si fue esa fecha, si fue días antes. Esa carta sale de la hacienda de Tiripetío, ya haciendo matrimonio, pues Leona se dirige con todo este grupo del Congreso de Chilpancingo. Si nos damos cuenta, va a ser el momento más importante de la insurgencia, cuando Morelos toma el liderazgo. Fueron campañas militares sumamente importantes, logros militares muy fuertes. Es cuando la insurgencia estaba llevando su aspecto político más alto, estaban reunidos ya en el Congreso, pero lamentablemente en 1815 Morelos es capturado y, como sabemos, es fusilado en San Cristóbal Ecatepec aquel 22 de diciembre de 1815. Aquí termina otra etapa. ¿Por qué? Porque ya no va a ser ese matrimonio activo, ya hablemos ahorita de los dos que estaban junto a Morelos y junto a Rayón. A partir de su fusilamiento va a empezar una etapa de persecución, y aquí se nos va a perder un poco Leona, porque, bueno, van a empezar a trasladarse de un punto a otro, porque eran perseguidos, porque en distintas ocasiones le ofrecen el indulto, que era el perdón por parte de la corona cuando le se entregaran, no lo aceptan en un primer momento. En 1816 se enteran que todos sus bienes ahora sí ya fueron confiscados por las autoridades realistas, puestos en venta, se sabe ya en la ruina, pero aún así tienen que estarse escondiendo. Y en parte de estas persecuciones, que no podían estarse estableciendo, nace su primera hija, que es Genoveva, en 1817 en la Sierra de Tlatlaya, y bueno, ya con una hija en brazos, la movilidad va a mermar demasiado y deciden establecerse ya en un poblado en Tlacoculpan, también parte de esta sierra, pero bueno,
ya establecidos, ya en un lugar, pues van a ser identificados, van a ser reconocidos por dos antiguos insurgentes, los reconocen, los delatan y es ahí donde viene su segunda captura, ya los dos, de Andrés y de Leona, con la niña en brazos. El panorama cambia completamente, estamos hablando de 1818, es el declive del proceso de insurgencia, ya murieron los primeros líderes con Hidalgo, ya también murió José María Morelos. Guerrero se mantiene, pero se mantiene todavía en esta cuestión de guerrillas, más de defensa que ofensiva, y muchos insurgentes empiezan a indultarse. Caso de Leona y de Andrés, que por fin aceptan el indulto, supongo yo ya también pensando en la familia, en la niña, y bueno, van a ser condenados a quedarse a vivir en la ciudad de Toluca, en la miseria, 2 años hasta 1820, porque les impusieron como castigo no regresar a la Ciudad de México, y pues obviamente Andrés no podía ejercer como abogado. Les perdonan la vida, pero pues se quedan a vivir en esta situación, en estas circunstancias. Ya con los albores de la independencia pueden regresar ellos a Ciudad de México y retomar sus vidas, pero yo podría agrupar así los momentos clave de Leona dentro de la insurgencia. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre Leona Vicario con Angélica Noemí Juárez Pérez, maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, docente y asesora curricular en Historia, actualmente adscrita al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Rezando en un convento, presa ya está. La tienen encerrada, está castigada y no más, porque la descubrieron diciéndole todos los insurgentes desde la gran capital. De toda la fortuna que ella heredó, para la independencia una gran parte mandó. Pero Agustín Pomposo, su tío tutor, a Belén de las Mochas por esto la confinó. La fueron a rescatar, de San Juanico escapó, de negra se disfrazó, nadie la reconoció. Montada en burro salió, cargando pulques se fue, se la llevaron a Tlalpujahua para verse con don Andrés. Saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos en esta emisión grabada. Las mujeres insurgentes cuentan con un espacio reservado en el Museo de la Mujer que se encuentra en el Centro Histórico. Este año 2020, dedicado a Leona Vicario, nos permite traer a la mente a otras mujeres que colaboraron con la causa independentista y pagaron el precio de la tortura, la violación y el anonimato por no contar con los privilegios de las que sí fueron nombradas. Mujer inteligente, culta y valiente, Leona Vicario ha pasado a la historia y tomando como punto de partida sus cualidades patrióticas, nuestra entrevistada de esta noche nos comparte la suerte de otras heroínas de la independencia de México. Quien desee visitar la Sala de Mujeres Insurgentes puede acceder al sitio web museodelamujer.org.mx. En estas fiestas patrias y en la historia, las mujeres contamos. Vamos a escuchar. Patricia Galeana, historiadora. Es importante reconocer toda la labor que las mujeres han hecho en la construcción de México. Hay que tomar en cuenta que el movimiento independentista en México fue una revolución popular, a diferencia de otras independencias de Hispanoamérica. Aquí la encabezó un cura que era de ideas avanzadas y abolió la esclavitud, suprimió las castas y llamó a todos los grupos sociales a la lucha. Esto no se dio en los otros países de Hispanoamérica. Y desde luego las mujeres tuvieron un papel muy significativo.
no solamente eran las cuidadoras, como lo seguimos siendo hasta la fecha en el COVID, en ese momento de los insurgentes, y eran las que les preparaban los alimentos, curaban a los enfermos, enterraban a los muertos, pero no solamente esto, sino que lo mismo eran espías que también lucharon tomando las armas y lamentablemente también fueron botín de guerra, ejecutadas para que sus familias, los hombres, dejaran las armas, violadas, torturadas para que dijeran quiénes eran los que estaban involucrados en la lucha. En fin, hay muchísimos nombres, miles de nombres que pues se han perdido, y algunos de ellos son muy difíciles de rescatar porque pues no hay documentación en los archivos locales. Las mujeres que han sido recogidas por la historia pues son las mujeres de las clases altas y que evidentemente pues llamaron la atención de los primeros historiadores por haber dejado su situación privilegiada y haberse lanzado a la lucha por la independencia de México, como es el caso de Leona Vicario. Hay una frase que ella escribió y que la define y que es su gran legado. Ella escribió: me llamo Leona y quiero vivir libre como una fiera. Les esperamos pues ahorita virtualmente, y cuando puedan que nos visiten ahí en Bolivia 17 en el centro histórico, justo a la vuelta de la Plaza de Santa Catarina, donde está la primera escultura que se hizo en honor de Leona Vicario. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez sobre Leona Vicario. Sabemos que Leona fue colaboradora de periódicos como El Ilustrador Americano, el Semanario Patriótico Americano y El Federalista, y hay varios estudiosos que la consideran la primera periodista del país. ¿Qué nos comentarías al respecto, Noemí? Este es uno de los puntos que genera más polémica en la figura de Leona Vicario, porque si bien conocemos que colaboró con los periódicos que bien mencionabas, se va a quedar como en una generalidad la colaboración, es decir, se sabe que daba recursos como la tinta, como la imprenta, se sabe que daba los mensajes que se publicaban en estos periódicos para las tropas insurgentes, como los anuncios que ella lograba sacar de Ciudad de México para comunicar, pero aquí viene la polémica. Muchos estudiosos también consideran que no podría ser posible considerarla periodista o la primera periodista, porque propiamente no tiene un ejercicio de escritura en los periódicos. Es decir, pensando en la concepción que tenemos nosotros ahorita de, por ejemplo, publicar algún artículo, publicar alguna columna, alguna discusión, por ejemplo, dentro de estos materiales. Entonces, esto es como uno de los puntos donde hay disyuntivas, ¿no? Por una parte, se sabe que colabora, que en efecto colabora con estos periódicos, pero más hacia la parte material, más hacia la parte de cómo se producían, con qué se producían, y otorgando los recursos para su producción, más que propiamente una colaboración de lo escrito. Lo que sí, por ejemplo, que se encuentra en prensa, pues es esta carta que hace o que publica para Lucas Alamán. Él la publica en el Registro Federal, la acusación de que ella actúa solo por amor. Ella escribe esta carta, son 2 hojas, va al Registro Federal para que se publique ahí mismo la contestación. Lucas Alamán se niega y ella publica esta carta días después en el periódico El Federalista, que es el que pertenecía a Andrés Quintana Roo. Entonces, digamos que sería una así de sus cartas publicadas en prensa, pero dentro del proceso de insurgencia, al menos en el trabajo que yo he realizado, en los documentos revisados, no podría yo decir
que dentro de un periódico hay un escrito propiamente de ella. También pensando, por ejemplo, en la cuestión de los seudónimos, ¿no? Muchas veces eran anónimos los escritos que se daban. No solamente veamos esta discusión como una cuestión de hombre-mujer, porque era una disputa de género entre Lucas Alamán y Leona. Lucas Alamán era pues un conservador que sabemos que estuvo en contra de la independencia del proceso insurgente, ¿no? Leona representaba la insurgencia, por ejemplo. Leona representaba el partido contrario a Lucas Alamán. Ella estaba con los federalistas junto con Andrés, y entonces también era una cuestión política. Cuando Leona pierde todos sus bienes, cuando son confiscados por las autoridades, ella en 1823 empieza a meter juicios solicitando que sea indemnizada por sus labores y por todo lo que ella perdió. Prácticamente se había quedado en la miseria. Y el Congreso de la Nación Mexicana naciente, en efecto, le dice que sí, que deben de retribuirle su labor, pero pues que no encuentran o que no hay dinero suficiente para poder pagar los bienes que le confiscaron las autoridades, y deciden entregarle 3 propiedades: la hacienda pulquera de Apan, en el actual estado de Hidalgo, la hacienda de Ocotepec, y le otorgan 2 casas en el centro histórico. Una de ellas es donde va a vivir ya el resto de sus días, que es la que está contra esquina de la Plaza de Santo Domingo, del Templo de Santo Domingo, que actualmente es República de Brasil número 37, que es la casa donde muere, y otra casa en la actual República de Colombia. Entonces, Lucas Alamán dice que él no se explica el por qué a ciertas personas se le van a estar otorgando propiedades, y lo único que hicieron fue actuar por romance. Entonces, yo me imagino a Leona leyendo el periódico y viendo esa nota, ya me imagino el coraje que ha de haber dado, porque, como lo hemos venido platicando, fue perseguida, fue encarcelada, le quitaron sus propiedades, y que después tú te des cuenta que lo único que te dicen es que te fuiste a la insurgencia por estar siguiendo al marido. No me imagino la expresión de Leona en ese momento. Y ella decide emprender esta carta vindicativa, donde se lamenta que en gran parte de las naciones es reconocido el papel de las mujeres, se lamenta que se les otorga estos valores patrióticos, y ella dice que es una pena que su paisano, que además son de Guanajuato, y un colaborador suyo y un paisano suyo, pues los tache, ¿no? Todas estas acciones de un heroísmo romancesco. Y argumenta así párrafo por párrafo, son casi 2 hojas, donde le dice, bueno, todos saben que fui capturada en el Colegio de Belén por estar mandándole cartas a los insurgentes, no por estarme mandando cartas amatorias. Todos saben que hice esto y que mis propiedades, etcétera. Y hay un párrafo en particular que yo creo que es el que hemos tenido con más contacto en estos días, que dice: confiese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos, y que los deseos de la gloria y de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien suelen obrar con ellos con más fuerza como lo que representa a las mujeres. Y eso es lo que le dicen, que a ver, momento, yo no actué por cuestiones amatorias, yo no actué por seguir a Andrés, yo ya me había involucrado en la causa, incluso antes de contraer el matrimonio con él, y aún así, pues ella siguió dando su fortuna, su conocimiento, su creatividad, porque es código cifrado que ella se inventa, y hace esta defensa de decir, las mujeres no solamente actuamos como secundando las ideas, también somos propietarias de esas ideas y también las defendemos. En este sentido, podríamos decir que la narrativa desarrollada desde la historiografía sobre el vínculo que existió entre Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, en esta ha habido una suerte de subordinación de la figura de ella a la de él. Más que la historiografía, que se ha encargado de recuperar, por ejemplo, estos documentos, yo diría que, por ejemplo, en el caso de Genaro, tenemos estas muestras de separación y de vindicación de su papel. Creo que el problema ha estado en la manera en que representamos a la historia, porque los documentos están ahí y los documentos nos hablan de esta separación entre ambos, incluso que ella misma emprendió. Pero yo creo que la manera en que se ha divulgado la historia, la manera en que se ha representado, es lo que nos hace ligarlas, porque no es un caso único también en Leona. Por ejemplo, pensemos en la propia Josefa, la ligamos inmediatamente a Miguel Domínguez. Incluso decimos, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, la esposa del corregidor, cuando también incluso ella se mantuvo activa después de aquel importante mensaje que manda, ¿no? de la conspiración descubierta.
Todavía encontramos a Josefa en 1817 activa. Estuvo muchísimos años más enclaustrada en un convento que Miguel Domínguez, es decir, después de su participación en la conspiración y en el aviso de la conspiración se nos pierde también como de las actividades, pero ella se mantuvo activa también como alguien que estaba juntando adeptos, como una propagandista de la causa, y la ligamos nada más como a este momento, a este personaje, y se nos pierde. Creo que es una constante en la manera en que aprendemos historia, en la que la formamos dentro de nuestra memoria colectiva, en las representaciones que tenemos, cómo las vamos haciéndoles un papel secundario, ya no de protagonista, ya no de acciones. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el mural del retablo de la Independencia de Juan O'Gorman. La única que aparece ejerciendo una acción es Leona Vicario, que yo creo que es como uno de los murales donde está su presencia. Sale en un caballo blanco llevando una carta que dice: vivan mis hermanos insurgentes. Pero también dentro de este retablo hay 3 mujeres más: Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez del Toro y José Ortiz. Y yo invitaría a la audiencia, por ejemplo, a observar cómo son representadas ellas. Prácticamente están de pie y observando. Es como una manera solamente de darles un papel de acompañamiento. Difícilmente las podemos ver ejerciendo una acción. Yo creo que eso sería como lo importante rescatar. La narrativa historiográfica nos tiene los documentos ahí, entonces ahora hay que ver y contrastarla, pues cómo nos está llegando la historia. ¿Qué nos dirías que falta por estudiar e investigar sobre Leona Vicario y sobre muchas otras mujeres que participaron en este movimiento de independencia? De Leona me genera demasiado interés e incertidumbre aquellos años en que está en las persecuciones. Entre 1815 y 1818, la vida de Leona, pues yo creo que va a ser la vida de muchas de las mujeres del proceso de independencia. Vivir a salto de mata, como decimos. Las ganas de no rendir, o sea, te ofrecen el indulto, te están ofreciendo el que ya renuncies y todo queda a mano, pero decide que no. Y entonces, como entender estas motivaciones, conocer estos días de persecución, conocer estos días de estarse escondiendo, conocer estos movimientos dentro de la tierra, yo creo que sería sumamente interesante y nos falta conocer todavía más para entender aún más el personaje. Y de todas las demás mujeres, como mencionaba en un inicio, lamentablemente pues no hay una huella, no hay una evidencia que nos hable de sus motivaciones personales. Por ejemplo, tenemos documentos donde nos hablan de ellas y nos dicen todo lo que están transgrediendo, todo lo que están haciendo mal, el por qué son enjuiciadas, el por qué las van a llevar al fusilamiento, a la horca. Incluso, por ejemplo, en el caso de Carmen Camacho, su cuerpo fue expuesto como un escarmiento para el resto de las mujeres. Una vez fusilada, se colgó en la plaza dentro del actual Guanajuato, me parece que es Acámbaro, y se le coloca un cartelón donde dice que pues es un castigo por adicta a la insurgencia, ¿no? Ese era el delito por el que se les culpaba, por adicción a la insurgencia. Entonces, el poderlas conocer más, el poder tener sus nombres y apellidos, el poder imaginarnos un rostro, el poder tener sus motivaciones, creo que será una cuestión en la que debemos seguir trabajando. ¿Cuál es el significado que podríamos darle al hecho de que este pasado 21 de agosto se inaugurara el Paseo de las Heroínas, justamente con la colocación de la estatua de Leona Vicario? Creo que es un paso muy importante, es una deuda histórica que se tenía, es un momento en el que podemos abrir la visibilidad de la participación de las mujeres en el espacio público, porque siempre hemos estado ahí. En cualquier proceso que estudiemos de la historia de México, hablemos de independencia, revolución, la lucha sufragista, en cualquier momento la reforma, las intervenciones extranjeras, en cualquier momento hubo presencia y acción femenina. Creo que era una brecha histórica, era una deuda el que no aparezcamos dentro de las representaciones, dentro de lo cotidiano, dentro de la convivencia. Cuestiones como caminar por este paseo, ¿no? Caminar frente a ciertos monumentos, frente a ciertos murales, y ver que no estabas ahí, pues te invisibiliza y te hace creer que no pasó nada o que no hiciste nada a tus antecesoras. Y el hecho de que poco a poco se esté recuperando esta visibilidad y que te veas apropiándote del espacio público, yo le veo 2 ventajas. La primera, te reconoces como un ser protagónico y como un ser de acción. ¿Qué quiere decir esto?
que, por ejemplo, nuestras niñas, nuestras jovencitas, pueden enterarse que hace 200 años también había mujeres comandando tropa y con grado de capitana, como el caso de Manuela Molina, que fue nombrada capitana por la Suprema Junta de Zitácuaro. Es decir, hace 200 años tú ya comandabas una tropa, ya luchabas, ya eras periodista, ya podías hacer correo. Es decir, ver que eras activa, ver que tenías otras posibilidades más que esa imagen que tienes estas dos opciones, te quedabas en este enclaustramiento o te quedabas en el otro. Creo que tener referentes históricos es necesario y actividades como el Paseo de las Heroínas te hace ver eso, te hace ver que hay otras actividades, que hubo otros momentos, que tienes otras antecesoras que estuvieron luchando, porque aquí sería mi segundo punto importante. Parece que todo lo que tenemos es algo dado, pero no fue algo dado por casualidad, sino fue algo luchado. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, el movimiento de sufragistas mexicanas, yo ahorita despierto y sé que tengo el derecho al voto, ¿sí? Mi mamá tenía el derecho al voto, pero mi abuela no, por ejemplo. Y entonces esto es producto no de algo que se haya transformado por casualidad, sino es producto de una lucha. Son de mujeres que me antecedieron, que lucharon para que yo en estos momentos pueda acceder a derechos políticos. Y también, por ejemplo, va a estar Matilde Montoya, esa mujer que lucha para ser graduada como la primera médica mexicana, y tan necesarios los médicos y a los que les mando un reconocimiento en este momento por la batalla que están dando con la emergencia sanitaria que tenemos. Es decir, empiezas a ver que hubo mujeres médicas en el porfiriato luchando para ser reconocidas. Hubo un momento, una lucha sufragista, y entonces, ¿qué es lo que te genera? Pues yo creo que una responsabilidad, porque ya sabes que no fue algo dado por casualidad, sino que lo que tienes es producto de las luchas de mujeres que te antecedieron, y eso te vuelve responsable de ejercer tu derecho y además de buscar todavía los que están inconclusos y todavía los que no se están cumpliendo. Y casos, por ejemplo, como el de Leona, que ella voltea a ver al otro, como mencionábamos, era una mujer de vida acomodada, tenía absolutamente todo, pero los demás no, y decide ingresar y decide ponerse en riesgo porque el otro no tenía lo que ella tenía. Entonces creo que estos aspectos son muy valiosos y que son para lo que debería servir la historia. Y esto es lo que nos debería dejar la historia, tener un referente y tener un conocimiento pues, de todo lo que nos ha antecedido para responsabilizarnos con lo que todavía nos falta hacer. Pues queremos agradecer mucho a la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez su participación en este espacio y también pedirte si nos comentas cómo podemos seguirte en redes sociales. Ya que pase el periodo de contingencia, pueden ustedes visitar la casa de Leona Vicario, actual República de Brasil. Pertenece ahorita al INVAL. Pueden visitar Leona Vicario en el Paseo de las Heroínas. Y una primera estatua que hay de ella que estuvo un poco perdida, está en la Plaza Santa Catarina, muy cerca de la Plaza de Santo Domingo. Y bueno, también pueden ingresar a la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por si necesitan descargar. Hay una biografía para niñas y niños sobre Leona Vicario, ahorita que estamos en este periodo de Aprende en Casa, la biografía de Genaro García y exposiciones donde podrán ver pinturas y litografías de la época. A mí me pueden seguir a través de las redes como No Toca Noemí o a través de la página del INER para que conozcan todas nuestras actividades sobre Leona Vicario y las revoluciones de México. Pues muchísimas gracias, maestra Angélica Noemí Juárez Pérez. Un gusto platicar contigo en Las Mujeres Contamos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Las Mujeres Contamos. Un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliuda Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres
mujeres contamos.